7 propiedades del ginseng coreano. El ginseng coreano nos aporta enormes beneficios, gracias a los ginsenócidos. Es llamado el elixir de la juventud. En Asia es bastante usado y algunos lo llaman el rey de todas las hierbas. Se le conoce comúnmente con el nombre de ginseng coreano, y también se le llama el ginseng de Asia o Panax ginseng. Veamos las propiedades que nos brinda el ginseng coreano. 1. El ginseng coreano estimula el sistema inmunológico. Cuando tenemos bajas defensas y a menudo estamos con resfriados y gripes, una buena medida es ingerir ginseng. Este aporte al organismo estimula el sistema inmunológico, protegiendo de microbios invasores que nos causan enfermedades, sobre todo respiratorias. El ginseng es una planta adaptógena, por lo que nos ayuda a adaptarnos mejor contra los nervios y el estrés. ¿Cómo tomamos el ginseng coreano? Lo más común y práctico es consumirlo en forma de té. Se consiguen sobres que ya están preparados para tomarlos en agua caliente. 2. Ayuda a los hombres con la disfunción eréctil, en los hombres. Muchos hombres, en especial, los de avanzada edad tienen problemas para tener erecciones, por tanto, dificulta sus relaciones de pareja. El ginseng se ha usado como afrodisíaco desde la antigüedad. Ahora, se toma esta hierba que es una bendición para aumentar el deseo sexual. 3. Té de ginseng para adelgazar. El ginseng es excelente para bajar de peso. El más usado para adelgazar es el que viene en pequeñas bolsas, pues su uso es muy práctico. También para adelgazar es usada la presentación de ginseng en polvo, la raíz seca en rodajas y la que viene en gotas. Si no toleramos el sabor amargo, podemos combinarlo con canela o con jengibre. 4. En tratamiento para la diabetes. Estudios realizados afirman que esta hierba asiática ayuda a bajar la resistencia a la insulina y ayuda en el control de azúcar en la sangre en el organismo. Esto es favorable para los diabéticos y no diabéticos. 5. El ginseng protege nuestro sistema cardiovascular. Estudios científicos afirman que esta raíz baja la presión sanguínea y los niveles de colesterol, por tanto, reduce riesgos de infartos y alguna enfermedad relacionada con el corazón. Todo varía según la dosis que se toma, por lo que hay que seguir las indicaciones del médico. Algunas personas combinan el ginseng con jalea real, claro, dosis mínimas. Esto puede mejorar y proteger el sistema cardiovascular. 6. El ginseng coreano puede ayudarte a evitar el cáncer. Esta raíz, gracias a sus propiedades antiinflamatorias, podría evitar la formación de células cancerosas, puesto que la inflamación puede resultar por alguna enfermedad, como por ejemplo, el cáncer. 7. Estimula el sistema nervioso. Reduce la fatiga, da energía para mejorar el desempeño en tareas. Muchos deportistas lo usan para aumentar los niveles de energía física. Ayuda aumentando la capacidad de concentración, aprendizaje y pensamiento creativo. Algunos estudiosos de este alimento afirman que refuerza la memoria. Más propiedades del ginseng coreano. Contiene antioxidantes, por lo que le da gran valor como prevención de numerosas enfermedades. Aumenta los niveles de energía. Mejora el funcionamiento cerebral. ¿Para qué sirve el ginseng?
Este remedio natural tiene propiedades comprobadas, podremos enumerar. Aumenta la energía. Reduce el estrés. Tratamiento de disfunción sexual en hombres. Como complemento para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Es un relajante natural. Reduce la inflamación. Mejora las funciones del cerebro. Es usado como preventivo del cáncer, aunque no está comprobado. Advertencias y recomendaciones. Efectos secundarios que se pueden presentar con el uso de ginseng. Si está embarazada o amamantando, la mejor decisión es no consumir el ginseng. No se recomienda que los niños lo tomen. Los efectos secundarios de esta raíz suelen ser leves y raros. Si se ha tomado en exceso, puede ocasionar agitación, inquietud y hasta insomnio. En estos casos, lo mejor es suspender y consultar al médico. También, como efectos secundarios se puede presentar diarrea, dolores de cabeza, aumento del latido cardíaco, dolor en las mamas, aumento o baja de la presión arterial. Aunque estos síntomas normalmente son leves, lo mejor es consultar a un profesional de la salud.